hermanos, vamos a detener nuestro tiempo en la palabra del Señor. Y muchas personas anhelan o anhelaban el partido del Real Madrid en la Champions, ¿verdad? Contaban los días para que se produjese ese partido, la remontada, y el cristiano pues no implica que no quisiéramos el partido o verlo, pero anhelamos ser edificados por medio de la palabra del Señor a través de la predicación de la palabra, ¿verdad? Sabemos que la predicación de la palabra, la lectura bíblica, la exposición bíblica es fundamental en la iglesia. Y en esta mañana vamos a continuar nuestro estudio sistemático de la primera carta que Pablo escribe a los Corintios. Y estábamos estudiando el pasaje acerca de la unidad. Hablábamos de cuán importante era que como iglesia local, acordaros que no estábamos hablando de la iglesia universal, y el domingo pasado hicimos hincapié en eso, como Pablo se estaba dirigiendo a creyentes que estaban en la iglesia de los Corintios, una iglesia local como esta iglesia situada en esa región, y qué importante era la unidad en la iglesia. Y el domingo pasado estuvimos viendo la importancia de la unidad doctrinal. Si recordáis, leímos el pasaje que hoy volveremos a leer y nos centrábamos solamente en el versículo número 10. Dice así la palabra del Señor: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y el primer punto de nuestro bosquejo, que hoy vamos a continuar, por eso esta introducción, era la importancia de la unidad doctrinal. Fijaros que dice ya este pasaje que no hubiese entre ellos divisiones, sino que estuviesen unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y veíamos que esa unidad eclesial no era por medio de la amistad, veíamos que esa unidad eclesial no era por medio de nuestras afinidades. De hecho, Jacob es del Barcelona, yo soy del Real Madrid, sin embargo, no podríamos nunca llegar a un acuerdo en cuanto al fútbol, pero sí eclesialmente. Veíamos que esa unidad no se conseguía haciendo compañerismo o, como la Biblia dice en otro de los pasajes, con artimañas humanas, intentando hacer bien o hacer sentir bien a las personas, intentando predicar aquello que las personas quieren oír, intentando hacerles ver o no confrontar el pecado o no confrontarnos con el pecado, con lo que dice la palabra. Y veíamos que esa unidad doctrinal solamente y exclusivamente podía venir a través de la predicación de la palabra del Señor. Y veíamos que la palabra de Dios tiene solamente una interpretación. La palabra de Dios no tiene muchas interpretaciones, como se suele decir. No hay muchas revelaciones, no hay muchas interpretaciones en función de la persona, en función de la misticidad de la persona, porque eso iría en contra del carácter de Dios, sino que Dios se ha revelado a través de la Escritura con una única interpretación, pero sí muchas aplicaciones. Es decir, la palabra de Dios tiene solamente una interpretación, que pueden llegar todas las personas a esa única interpretación a través del estudio y de la diligencia, no por algo místico o algo espiritual, sino a través del estudio podemos llegar a esa interpretación, pero sí había muchas aplicaciones en función del área, de la faceta en la cual estuviésemos en la palabra de Dios. Y veíamos que también en la palabra del Señor había zonas grises, zonas en las cuales
podía caber o podría no estar tan bien revelado en el sentido no de Dios, porque Dios es perfecto, sino que en determinados temas podríamos tener esos matices, esos grises, y veíamos que importante es seguir la doctrina de los ancianos, la doctrina de las personas que predican, que hubiese esa unidad y que realmente estuviésemos unidos doctrinalmente. Y si recordáis, poníamos el ejemplo de hecho en el concilio de Jerusalén, cuando había personas que debatieron sobre los judaizantes, sobre si había que seguir con las costumbres judías. Se decidió que no, pero aún así muchos siguieron a su anciano. Había personas que no estuvieron de acuerdo. Entonces es muy importante, queridos hermanos, la unidad eclesial. Y veíamos que los siguientes puntos, que son los puntos que vamos a estudiar en esta mañana, era la unidad en Cristo y la unidad en la prioridad de la predicación de la palabra. El segundo punto del bosquejo, aquellos que no estuvisteis en el primero, unidad doctrinal; en el segundo punto, unidad en Cristo; y el tercer punto, unidad en la prioridad de predicar el Evangelio. Dice así el versículo 11 y 12: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Hasta aquí lo vamos a dejar. Sabéis que Pablo estuvo ministrando en esta iglesia, en la iglesia de Corinto, durante un año y medio. Cuando Pablo abandona la iglesia de Corinto para seguir en su viaje misionero, envía a Apolos, el cual estuvo allí ministrando en la iglesia. Además, un pequeño grupo de judíos que había en la iglesia de Corinto llegaron al Evangelio a través de la predicación de Pedro, que si veis ahí, cuando dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, versículo 12, y yo de Cefas. Este Cefas es Pedro. ¿Qué sucede? ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia? Que en la iglesia de Corinto estaban desarrollándose diferentes grupos o subgrupos bajo el nombre de cada uno de estos líderes. Entonces vemos como algunos decían, como dice el versículo 12, yo soy de Pablo, porque habían estado escuchando a Pablo. Otros decían, yo soy de Cefas, en el sentido de que habían llegado el Evangelio a través de la predicación de Pedro. Y otros, yo soy de Apolos, que fue el anciano, el pastor que relevó, mejor dicho, a Pablo en el ministerio. Entonces Cloé, que era una persona prominente en la iglesia, había escrito a Pablo, o bien habían visitado la ciudad de Éfeso. Pablo en este instante, cuando escribe esta carta, se encontraba en Éfeso. Entonces vemos como dentro de la iglesia tenía diferentes pastores favoritos, o bien Pablo, o bien Apolos, y ese tercer grupo, que eran judaizantes, mostraban lealtad a Pedro. Y luego fijaros que en este versículo 12 dice: y yo de Cristo. ¿Quiénes eran estos? Era otro grupo, otro subgrupo, que era, por así decirlo, un grupo que se creía más piadoso y creído en su propia justicia. Parecía que tenían un derecho especial en Cristo. Es decir, humanamente hablando, y nosotros lo hemos hecho, y decían: yo de Cristo. Bueno, y podemos decir: vale, había 4 grupos y este era el grupo perfecto. Pero no, sino que realmente solamente tenían el nombre correcto. Pero parece que Pablo le estaba acusando de no tener el espíritu correcto. ¿Por qué? Porque este era el grupo de hermanos de la iglesia de Corinto que decía que no necesitaban a ningún anciano, a ningún pastor, a ningún instructor humano, sino que ellos confiaban en la providencia específica del Señor. Y realmente ellos decían: nosotros no queremos estar dirigidos, no tenemos ancianos, como hoy podemos decir humanamente hablando, querían ir por libres.
Son aquellos que pueden decir, bueno, yo soy de Cristo, yo no necesito reunirme en una iglesia, yo no necesito tener comunión con los hermanos, yo no necesito escuchar la palabra del Señor a través de los predicadores de mi iglesia, sino que yo simplemente con la Biblia me voy a una isla, me quedo en mi casa y con eso tengo más que suficiente. Esto era este cuarto grupo de personas. Y como bien sabemos, Dios establece su iglesia para que los creyentes, para que los redimidos se reúnan, crezcan en el crecimiento, en el conocimiento de la palabra del Señor, que pongamos al servicio nuestros dones y que sea para la santificación y para la edificación no solamente nuestra, sino también para la edificación del resto de los hermanos. Por eso nos reunimos, por eso no nos quedamos en nuestras casas y por eso Dios estableció a la iglesia local. Y no solamente eso, sino que vemos como a lo largo del Nuevo Testamento Dios establece a predicadores para que enseñen y prediquen la palabra donde diferentes iglesias. Por eso Dios comisiona a los apóstoles, posteriormente comisiona a Pablo, ¿para qué? Como vemos en Mateo capítulo 28, para anunciar el mensaje del Evangelio. Lo vemos en Primera de Corintios, en Efesios, en Segunda de Timoteo, con el ejemplo del mismo Timoteo. Entonces tenemos esta situación en la iglesia de Corinto. 4 grupos de personas. Unos que decían, como hemos visto, de Pablo, otros de Apolos, de Pedro y de Cristo. Eran grandes maestros, alrededor de los cuales podían reunir numerosas personas y por medio de los cuales recibían el mensaje de salvación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fijaros, el responsable de la división no era Pablo, el responsable de que estuvieran estas contiendas no era Pedro. Muchas veces no son los líderes, sino que realmente eran ellos que estaban tomando parte por cada uno de los maestros. ¿Cuál es el resultado? Fijaros, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, bien a través de carta, bien porque fueron a Éfeso. ¿Cuál es el resultado de estas divisiones? No hay unidad en la iglesia, no hay unidad doctrinal. ¿Y qué sucede? Fijaros, hay entre vosotros contiendas. Entre vosotros contiendas. Y fijaros cómo Pablo, y todos conocéis los que estáis hoy aquí la carta a los Corintios, sabéis la cantidad de problemas que había en esa iglesia, y sin embargo Pablo, como decía el domingo pasado, comienza por la unidad. Qué importante es la unidad eclesial. Entonces vemos como el resultado de que cada uno tomaba parte por personas era contienda, discordia, disputas, riñas. En resumen, queridos hermanos, era una iglesia dividida. Esto no quiere decir que no tengamos afecto, que no tengamos cariño por aquellas personas que nos llevaron a Cristo. Esto no quiere decir que no tengamos afecto y cariño por predicadores que hemos escuchado, que nos gustan cómo predican, que nos instruyen, que nos gusta más su homilética, cómo enfoca el mensaje de la palabra. Pero hermanos, el problema es cuando ese afecto resulta equivocado y es carnal. Cuando le permitimos que nos separe de otros en la iglesia o que disminuya nuestra lealtad a los ancianos y líderes de nuestra iglesia. Esto lo que hace es que en lugar de estar unidos en la predicación de la iglesia local, nos volvemos exclusivos, nos volvemos egoístas y nos volvemos obstinados en ese tipo de predicación. Queridos hermanos, muy importante que seamos humildes, muy importante que seamos espirituales, porque de esa manera no va a haber contienda entre nosotros. Cuando damos lugar a la carne, cuando damos lugar a los favoritismos, cuando damos lugar a esas personas para compararlas con otras, eso va a dar lugar a nuestro pecado, va a generar orgullo y lo más problemático va a ser
que va a generar división en la iglesia. Queridos hermanos, que realmente podamos tener las miras en la verdadera unidad, y la verdadera unidad no es Samuel, no es Pablo, no es Pedro, no es Cefas, no es cualquiera que nosotros podamos pensar, sino que una iglesia unida está unida cuando está en Cristo. Por eso nosotros predicamos a Cristo y predicamos a Cristo crucificado. Y es por eso que el versículo 13 dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué está haciendo aquí el apóstol? Sabéis que una de las partes de la iglesia había tomado parte por medio de Pablo. Y lo que está diciendo Pablo es: mirad, yo como ejemplo, me voy a poner como ejemplo para que veáis que la unidad no está en mí, sino que la unidad está en Cristo. Por eso comienza y dice: ¿acaso está dividido Cristo? Lo que Pablo quiere decir en este pasaje es que los creyentes son uno en Cristo y nunca deberíamos de hacer nada que trastorne o destruya esta unidad. Ningún líder humano, ningún predicador, por importante, por eficaz, por cuán dotado esté, debe de reemplazar y debe de quitar el lugar que le corresponde al Señor. Fijaros, Pablo al comienzo de su carta lo veíamos, que establece que él estaba legitimado a escribir y a enseñarle y a exhortarle porque era apóstol. Pero eso no quitaba que fuese el más importante o que todos tuvieran que ser de Pablo. Por eso dice: yo, fijaros versículo, ¿fue crucificado? ¿He sido yo, Pablo, crucificado? Fijaros, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? No. Él era apóstol enviado a predicar el mensaje del Evangelio, pero, queridos hermanos, él no fue crucificado por cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que continúa y dice: ¿os fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, él era apóstol, pero ninguno había sido bautizado en su nombre. Su autoridad no era por él, sino que había sido delegada por el Señor Jesucristo. Sabéis que Cristo eligió a 12 apóstoles, entre ellos sabéis que Judas lo vendió y entonces reemplazó a Judas, cogió a Matías y luego, como dice la palabra del Señor, como escogido por Dios en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, escoge a Pablo. Apóstoles con mayúscula. ¿Cuál era la importancia de esos apóstoles? Era llevar a las personas a Cristo y anunciar el mensaje del Evangelio. ¿Qué era necesario para ser apóstol? Dos cosas fundamentales. En primer lugar, haber estado con Cristo. En segundo lugar, tener o haber escrito algunos de los libros de la Biblia. Por eso Dios escoge a 13 apóstoles porque habían estado con Cristo, para revelar el mensaje del Evangelio. ¿Qué sucede? Hoy en día nosotros también somos apóstoles en el sentido minúscula, es decir, no somos esos 13 elegidos, sino que somos apóstoles con minúscula. ¿Por qué? Porque debemos de ¿qué? De anunciar y de llevar el mensaje de Cristo, pero no con mayúscula, porque esos solamente fueron 13 personas escogidas por Dios con ese necesario ministerio. Ni yo estuve con Cristo, ni he visto a Cristo en persona, ni he compartido cosas con Él, ni he sido instruido con Cristo, como si fueron esos 12 apóstoles, ni tampoco he revelado, ni tengo que revelar nueva escritura, porque el canon bíblico quedó terminado por estos apóstoles. ¿Qué debo de hacer? Como dice Mateo capítulo 28, anunciar y proclamar el mensaje del Evangelio que ha sido revelado a través de la Escritura. Por eso dice Pablo: fui crucificado por vosotros, fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. No,
una iglesia cristiana que toma parte con personas humanas es una contradicción. Una iglesia que se aferra a su pastor, que se aferra a su enseñanza, que se aferra a unas personas, y todos conocéis iglesias que en lugar de llamarse iglesia cristiana o iglesia de Cristo o iglesia bíblica, llevan el nombre de la iglesia de esa persona. Fijaros que esta iglesia se llamase Iglesia Samuel Heredia. Pues hay iglesias, aún así, que reemplazan a Cristo. Pero fijaros, una iglesia cristiana que está dividida es una contradicción. ¿Por qué? Porque el que se une, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, que el que se une al Señor, que es un espíritu, es con Él. Fijaros, un poco más adelante, en 1 Corintios capítulo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno, versículo 12, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos, fijaros, nos dio a beber de un mismo espíritu. La misma idea encontramos en Romanos cuando dice, y así nosotros, siendo muchos, somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo. En Efesios la misma idea. Por lo tanto, una división del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es una violación de nuestra naturaleza redimida. Y no solamente eso, sino que es que nos oponemos, fijaros, directamente a la voluntad de nuestro Señor. Una iglesia que toma partícipe por diferentes enseñanzas, tomando el versículo 10, que cada uno piensa una cosa, que cada uno cree una cosa, o tomando como referencia el versículo 11, en que cada uno es de diferentes líderes, de diferentes personas, se está oponiendo a la voluntad de nuestro Señor, porque somos uno con Cristo. Es la misma idea que encontramos cuando el Señor Jesucristo en su palabra revelada, en Génesis dice, se unirá el hombre y la mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Pues ¿qué somos la iglesia? La esposa de Cristo. Somos uno en Cristo. Por lo tanto, nuestra unidad. Y por eso no se basa en las personas. Nuestra unidad se basa en primer lugar en la doctrina revelada a través de la Escritura y en segundo lugar nuestra unidad está basada en Cristo. Siguiendo el ejemplo, Jacob y yo probablemente no tendríamos relación, a lo mejor sí, pero probablemente no tendríamos relación si esa unidad, que no estamos unidos porque estamos unidos en Cristo. Pero él probablemente iría a la Peña del Barcelona a ver su equipo, yo iría a la Peña del Madrid, jamás nos hubiésemos encontrado. Pero el Señor nos dice, es un ejemplo muy cutre y muy malo, pero nos ilustra para ver cómo la unidad solamente puede estar en Cristo, porque cada uno somos muchos, cada uno, como se suele decir, somos de nuestro padre y de nuestra madre, con nuestros diferentes intereses, diferentes hobbies, diferentes cosas, pero somos uno en Cristo, hemos sido redimidos y por eso celebramos la mesa del Señor, tomamos del pan, de la copa y sabemos que un día seremos arrebatados y seremos semejantes a Cristo. Por eso la única iglesia que puede estar unida es si hay unidad doctrinal y unidad en Cristo. Si venía aquí por Juan, por Pepe, por Samuel, por fulanico, no estáis en lo correcto. Cuando el pueblo del Señor, y veo una cita, cuando el pueblo del Señor tiene discordias, disputas y peleas, lo que hace es desacreditar al Señor delante del mundo.
debilitan a su iglesia. Y lo peor de todo, fijaros hermanos, es que entristecen y avergüenza a aquel que los compró, quien murió para hacerlos uno con él. El Padre es uno, el Hijo es uno, el Espíritu es uno y la Iglesia es una. Queridos hermanos, si hay divisiones, si hay contiendas entre nosotros, estamos debilitando a la Iglesia, estamos entristeciendo a Cristo, a quien murió por cada uno de nosotros. Y todos sabemos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu uno son. Y la Iglesia, que ha sido comprada por Cristo, es una. Unidad en Cristo. Por eso versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? No. Es uno con el Padre y con el Espíritu. Por tanto, en primer lugar, unidad doctrinal. En segundo lugar, unidad en Cristo. Y en tercer lugar, unidad en la prioridad de predicar el Evangelio. Fijaros, versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Versículo 16. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y fijaros qué importante es esto. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vano la cruz de Cristo. Este versículo es fundamental. Ante tantos falsos maestros, ante tantas herejías, ante falsas enseñanzas que recibimos a través de internet o a través de personas que se hacen llamar cristianos, que utilizan artimañas humanas, no con sabiduría de palabras, no con sabiduría de palabras, sino solamente a predicar el Evangelio. Fijaros versículo 14. ¿Quién era Crispo? Dice que él solamente bautizó a Crispo y a Gayo. Crispo era el dirigente de la sinagoga de Corinto. Cuando Pablo, sabéis que estuvo allí durante 1 año y medio, Pablo que fue a predicar y anunciar el mensaje del Evangelio y predicó a Crispo. Entonces este hombre se convirtió, fijaros, iros por un momento a Hechos capítulo 18 versículo 8. Hechos capítulo 18 versículo 8. Y lo dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Estos que creyeron y eran bautizados eran los corintios que están hablando aquí en esta carta. Luego también tenemos a Gayo. ¿Quién fue Gayo? Fue probablemente el hospedador que hospedó a Pablo cuando él estuvo en Corintio. Entonces Pablo bautizó a este principal de la sinagoga, a Crispo, bautizó a Gayo porque tenía un afecto, vamos a llamarlo así, hacia él. Y fijaros que dice la palabra del Señor, y a unos pocos más. Muy poca gente, ¿verdad? Dice versículo 16, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, como ya no se acordaba bien, no sé si he bautizado a algún otro. No solamente tenemos el ejemplo de Pablo, sino que también tenemos el ejemplo de Jesús. ¿A cuántos bautizó Jesús? ¿Lo habéis pensado alguna vez? No bautizó a nadie. ¿Por qué no bautizó a nadie? Porque si hubiera bautizado a alguien
esa persona probablemente habría tenido la tentación irresistible del orgullo y se habría sentido como un creyente un poco especial. Por tanto, lo que estaba diciendo aquí Pablo era justamente esto. Lo que Pablo estaba diciendo es que yo no os he bautizado no para que os creáis más especiales entre el resto de los creyentes, porque esto podría dar lugar a crear una propia, llamarle secta, en el que todos dijesen, no, yo soy un creyente superior a ti, porque a mí me bautizó Pablo. No, esta no era la idea, esto es lo que está diciendo. Acordaros, había divisiones, cada uno decía que prefería a uno y a otro, sino que realmente lo que Pablo estaba diciendo es que lo importante era, como vemos en el versículo número 15, que ninguno fuisteis bautizados en mi nombre. Pablo no se sentía halagado porque un grupo de la iglesia estaba diciendo, yo soy de Pablo. Él no decía, no iba allí y decía, wow, tengo un grupo de la iglesia, hay 4 grupos, pero bueno, al menos uno soy yo. No, al contrario, lo que Pablo está diciendo aquí, fijaros, que yo no fui crucificado, fijaros que no he bautizado, fijaros que no he venido a esto, fijaros que no he venido a ser un líder. Al contrario, él se sentía consternado y apenado por la idea de que había un grupo que prefería a él. Pablo estaba diciendo, ¿cómo atrevéis a mostrar esa lealtad hacia mí si solamente le debemos lealtad al Señor Jesucristo? Él no quería ser el centro de la iglesia. Este es el punto del pasaje. Él no quería que se formara una secta en torno a la persona ni a ningún otro líder de la iglesia, sino que lo que Pablo quería era que Cristo fuera exaltado. Por eso una iglesia que depende de un líder, una iglesia en la que todo gira alrededor del líder, una iglesia en la que se busca que se venera al líder, no es una iglesia de Cristo. Lo que vamos a la iglesia, vamos para exaltar a Cristo y para humillar al hombre. El hombre nada merece, nada merecemos. Lo único que merecemos, yo sé que es duro escucharlo, yo sé que es duro, que nos gustaría que nos dijesen que somos valiosos. Y es cierto, para Cristo somos valiosos. Pero humanamente hablando y espiritualmente hablando, queridos hermanos, somos pecadores. Nada merecemos. Y lo único que podemos venir aquí, pedir perdón y exaltar a Cristo, que Él fue nuestro sustituto. Esto es lo importante. Y fijaros, esto es lo que debemos de anunciar. No debemos de anunciar nuestras cosas que hacemos, no podemos anunciar actividades, no podemos anunciar, sino que lo que debemos de anunciar es predicar el Evangelio de Jesucristo. Fijaros, a Pablo, Dios, Cristo, lo había comisionado especialmente y lo había comisionado como apóstol. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Queridos hermanos, esto es fundamental. Debemos de tener unidad en la predicación del Evangelio. No es importante la persona, no son importantes las actividades, no son importantes, vamos a llamarlo así, las alabanzas, las cánticos. Es cierto que lo debemos de hacer con lo mejor, lo debemos de hacer con el máximo respeto, de la mejor forma, pero que lo importante, queridos hermanos, es anunciar el Evangelio, predicando a Cristo y Cristo crucificado. Cristo debe de ser el centro de la iglesia. Cristo, queridos hermanos, debe de ser nuestra prioridad. Una iglesia